Hola a todos, gracias nuevamente por estar aquí. Es el canal de Nicky Monique. Hoy nuevamente invité a Isadora Adams. Isadora Adams, te saludamos con cariño nuevamente aquí en el canal que es tuyo. Muchas gracias, Nicky. Para mí es un honor estar al lado tuyo, que eres una gran periodista, una gran entrevistadora, que tienes este canal que ya ha creado un hito dentro de los canales de entrevistas en Internet. Y al contrario, es a mí a quien le toca agradecerte que me abras la puerta y me invites a tu casa nuevamente. No diga eso, no diga eso. Usted sabe que usted es la periodista y usted es la profesional y es bueno cuando alguien viene y nos explica aquellas palabras o definiciones que no entendemos. Pero seguimos con Isadora y me gustaría comenzar preguntándole la diferencia entre el concepto de ley Gesara y la palabra Gesara, porque mucha gente se confunde. Además, piensan que Gesara quiere decir te debo dinero y te tengo que pagar por proyectos. Sin embargo, creo que necesitan la explicación de una persona que pueda darles a conocer cuál es la diferencia. Además, ¿a qué se debe esto de la redención? ¿Qué significa también la palabra redención? Bueno, se asocian, pero no son lo mismo. Gesara, como ya lo platicaba con ustedes en la entrevista anterior que me hizo el favor de hacerme esta señorita bella que parece princesa escapada de un cuento de Walt Disney, que ahora tiene gorra, pero si fuera el cuento de Disney tendría aquí la tiara, así con Colombia, su... Colombia, aquí yo tengo la banderita Y amarillo, su azul vestido, y rojo, Colombia. No, yo pero yo quiero te imagino, así como estás tú, yo te imagino con tu vestido de princesa y con tu tiara aquí, con tus brillantes acá, así, caminando por el castillo con el príncipe por un lado. Pero bueno, eso es como yo te imagino. a mí me deja En como la ovejita negra allí en la calle, pero a mí me gusta la calle también, así que Gesara es, como lo comentaba la vez pasada, es llamada una ley, pero esta ley todavía no se ha aprobado de que haya sido firmada ni aprobada, nada. O sea, se dice que ya fue firmada desde el año no sé cuántos y que hay un documento donde aparecen las firmas de no sé quiénes, pero Gesara lo que hace es proponer que debe existir un mundo más justo, más equilibrado, donde todas las personas tengan acceso a una vida digna, y es una propuesta hasta ahora utópica porque aún no ha sido puesta en práctica, ¿no? Entonces, GESAR es un concepto que alguien creó en los años 90, que después se hizo un boom de hablar y hablar y hablar de GESARA como un concepto de una nueva vida hacia la cual iba a llevar todo este movimiento que lideran los que se consideran o nos consideramos trabajadores de la luz. Que lo que queremos construir es un mundo mejor, un mundo más justo, un mundo más equilibrado, un mundo en paz, donde los recursos que hoy en día se destinan a temas militares, en ese momento, a partir de que ya inicie esta nueva forma de vivir, esos recursos destinados antes a fines militares en este momento se destinen a cuestiones, por ejemplo, educativas, culturales, creativas, y habla de una nueva sociedad, una nueva forma de vivir en sociedad a través de una reforma económica y social destinada a esta finalidad. Ahora, la gente ha hecho una identificación equivocada de Gesara con redención. ¿Qué es redención? Redención es un concepto que habla, como la palabra lo dice, de redimir. Viene del verbo redimir. ¿Redimir qué? Redimir deuda. Eh, Desde hace muchos años, desde los años 2000, acorde a lo que yo sé, incluso desde antes, hay personas que son propietarias de bonos que fueron emitidos por diferentes países, y esos bonos implican deuda pública y deuda privada. Y esa deuda no ha sido pagada por los gobiernos que la emitieron. Entonces, cuando uno heredó del bisabuelo, tatarabuelo o del papá, bueno, del papá no, porque los papás nuestros son todavía muy jóvenes, de los abuelos, bisabuelos y tatarabuelos, uno heredó bonos. Esos bonos que están escritos, impresos muy bonitos, dicen, este documento vale tantos dólares o tantos marcos o tantos pesos oro en el caso mexicano, marcos en el caso alemán, dólares oro en el caso norteamericano, y pagará un interés de tanto al año. Y ya está respaldado con material que se encuentra en el banco tal, 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 y viene normalmente en un idioma o en dos. Los mexicanos venían en español y en francés, otros venían en español y en inglés. Y
Esa deuda, cuando las personas se acercaron en un momento dado a los gobiernos simple y llanamente dijeron, ah, no, eso no lo emití yo, por tanto yo no soy responsable de pagarlo porque eso es una deuda que emitió un gobierno de hace 50 años atrás, o 80 años atrás, o 100 años atrás. Ese proceso de reconocimiento de deuda y que te cambien tu documento por dinero que puedas utilizar, a eso se le llama redimir deuda. De la palabra redimir viene el sustantivo que se llama redención. Redención también actualmente se asocia al nombre de un comité, que no sabemos por quién está conformado, porque no te lo dicen, es algo secreto. Y ese comité de redención es el que se va a encargar de pagar esos bonos o esas monedas que se van a intercambiar, porque hay algunos que no son bonos, sino que son monedas, como por ejemplo los zimbabwes o los dinares, que va a haber un exchange, o sea, un cambio. En México se le llama cambiar una moneda por otra, ¿no? Como cuando vas a una casa de cambio y te cambian los pesos mexicanos por dólares. Ese cambio que se va a dar y esa redención de documentos de deuda antigua, eso es a lo que se le llama redención. Y no son sinónimos con GESARA, sino que GESARA se supone que va a empezar después de que se dé el proceso de redención. ¿Por qué? Porque el proceso de redención va a hacer que le lleguen recursos, una cantidad muy importante de recursos, a personas que han sido elegidas a nivel terrestre porque tienen un background limpio, o sea, tienen un historial legal limpio, no tienen problemas de haber hecho nada malo en su vida, no tienen antecedentes legales. Si alguien tiene antecedentes legales, no se le puede pagar porque no vas a poner dinero en manos de un delincuente. También se supone que están excluidos todos aquellos que están asociados al crimen organizado o a cualquier tipo de organización delincuencial. Y en ese sentido, todos los que están dentro de redención han pasado por un proceso de due diligence, que la due diligence es simple y llanamente una investigación policial hecha con Interpol que dice, sí, esta persona tiene luz verde, está limpia, pasa. ¿Qué sucede? Pues que también, según yo me di cuenta, ha habido un proceso de selección que no es terrestre, por eso hice la aclaración, han sido elegidos de manera terrestre y hay otra selección que se hizo de manera no terrestre que se hizo desde las naves. Y estoy totalmente convencida de ello porque casualmente, y digo casualmente con ironía, obviamente, cerca del 70% de las personas que están involucradas que son dueños de estos documentos, ya sean bonos o currency, o sea, moneda, todos ellos han tenido algún tipo de experiencia de contacto extraterrestre. Entonces, redención es el comité que se encargará de pagar y redimir estos bonos o hacer estos cambios de moneda, y GESARA es un concepto de cambio social. Por eso son distintos. Isadora, ¿cuál es tu opinión acerca de estas personas que constantemente malentienden el concepto de GESARA con la ayuda humanitaria? Porque hay gente que denuncia a personas que les han quitado dinero, que las han estafado, o que son personas que se hacen pasar por este GESARA y lo que hacen es sobornarlos. Mira, ese es un punto escabroso, en el sentido de que evidentemente en cualquier lugar donde se habla y se promete de que va a haber mucho dinero de retorno, se mete gente con no mucha ética, ¿ok? Y se mete a ver qué puede sacar y qué provecho puede sacar. Entonces, sí es cierto que en 15 años que estoy involucrada en este mercado, por llamarle de alguna manera, este mercado internacional de documentos, me ha tocado conocer a personas con escasa ética, con escasa moral, que a personas que tenían documentos les decían, oye, yo hago un contrato contigo, eso sí les iba bien. Hago un contrato contigo, a veces nada más le decían, préstame tus documentos, yo los voy a vender y los voy a vender muy bien y luego te voy a regresar el dinero de la venta que hice. ¿Y qué pasaba? Que agarraba los bonos, se perdían, el dueño de los bonos nunca los volvía a ver, a lo mejor los vendieron, a lo mejor no los vendieron, pero esa persona se desaparecía. Y obviamente eso fue una estafa para el pobre angelito que creyó en el otro y que le dio sus documentos. Eso fue un tipo de estafa que me consta que sucedió no una, sino muchas veces. Otra estafa era que alguien le decía a otra persona, oye, mira,
préstame dinero porque yo te prometo que dentro de poco voy a vender los bonos que yo tengo y luego te lo voy a pagar y te voy a pagar el triple de intereses y tú, si tú me prestaste 100, te voy a regresar 500. Y hubo gente que le prestaba dinero a este tipo de personas y luego la persona se desaparecía o simplemente le decía, no, es que no he vendido nada y ya no le regresaba el dinero y el otro también se hacía ojo de hormiga. Otro tipo de estafa para la gente que no sabía fue vender documentos que no eran reales. O sea, sacar fotocopia de un documento antiguo, una fotocopia color así bonita, y vendían fotocopias. Entonces, eso era otro tipo de estafa, pero los que estábamos dentro del mercado ya sabíamos que cuando tú ibas a adquirir cualquier documento, era de rigor ir a peritar ese documento, hacer un documento de autentificación con un perito certificado especializado en autentificación de documentos antiguos. Obviamente un peritaje tenía un costo, pero el costo era mínimo en relación a pagar, por ejemplo, 200.000 pesos o 300.000 pesos por un documento que en realidad era un clon o era una fotocopia. Ese era otro tipo de estafas. Por último, hay algo que no es estafa, pero que hay gente que le ha parecido que es estafa, y es que hubo grupos que, porque no solo fueron personas, habían también personas que hicieron eso, que vendieron documentos por cantidades relativamente pequeñas, no sé, 20.000 pesos por un documento, 30.000 pesos por un documento, o 10.000 pesos por un documento, o inclusive 500 pesos por un documento, y a esa persona no le daban nada, ningún contrato, nada, y le decía, mira, como tú ya compraste este documento, cuando se vaya a pagar, entonces yo te voy a llamar y te van a pagar, no sé, X cantidad de dólares, muy alta. No voy a mencionar cifras aquí. Pero pasó un año, y dos, y tres, y cuatro, y cinco, y seis, y siete, y ocho, y no llegaba el pago para esta gente. Entonces, los que no compraron un papelito, sino que compraron 10 papelitos o 100 papelitos y se gastaron 1 millón de pesos en comprar papelitos, que 1 millón de pesos estamos hablando que ahorita son aproximadamente $50.000, pues evidentemente estaban así cruzados a ver contando los minutos, a ver a qué horas les iban a pagar a ellos el dinero de lo que habían invertido y que les habían prometido una cantidad muy grande con 6 ceros de dólares. Y ese momento no llegaba. Entonces, eh, se acercaban a la persona que los involucró, que a lo mejor esta persona sí era ética y a lo mejor lo hizo con la mejor voluntad, pero a la persona le tocaba decirle, bueno, es que no se ha pagado todavía. Pero es que tú me dijiste hace 2 años que ya de pronto nos iban a pagar. Sí, pero es que no depende de mí. Entonces, pues, ¿qué quieres que haga? Pues eso sí, pues son tuyos y se te va a pagar, pero todavía no pasa nada. Y entonces hay gente que cuando vio pasar 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 7 años, se desesperaron y dijeron, esto es una estafa, no existe, me mintieron, me contaron un cuento chino y en realidad no existe. Y sí existe. La cosa es que efectivamente ya llevamos 12 años desde que se empezó a hablar del concepto de redención y del concepto de pago y del concepto de intercambio y se ha seguido posponiendo. Pero eso no implica que eso sea una estafa, simplemente el pago que se ha esperado tanto tiempo aún no llega. Quizás aquellos que te escuchan que no llevan 12 años, sino 20, 25, y yo sé de quién estoy hablando, varios de ellos dirán, caramba, y nosotros ya hemos tenido toda esta paciencia, y yo pregunto, como quizás lo hago en representación del público que escucha, ¿por qué ellos le llaman farsa, otros le dicen mentira, otros dicen el mismo sonsonete, la misma cantaleta, todos los días, tanta mentira de que ya viene, está en la esquina, en 2 días se cae, en 2 días llega, en 24 horas, en 48 horas, vienen por Zurich, y lo acabo de leer en uno de los mensajes que la gente me manda, y a veces no tengo tiempo de leerlo porque no puedo contestarle. Ustedes saben que no tengo contrato, no tengo proyectos. Mi proyecto es hacer que ustedes puedan entender lo que dicen las personas como Isadora Adams, y yo soy el puente para que ustedes puedan entenderlo. Cuando ellos se refieren a, y me tengo que ir todavía más lejos, señores, Mar Z, está Mark Z, está Rafael Páez, está Charlie Ward, está Bruce. Constantemente recibimos, dice esta señora, mensajes de Yuri, y hay un resto de personas que constantemente abordan a las personas todos los días con, está en la esquina, ya viene, ya llega. Y yo le pregunto no solamente a Isadora Adams, sino a usted allí que también manda estos mensajes a la gente,
¿Por qué pasa esto? ¿Por qué sucede esto y no acaba de suceder? Bueno, la pregunta es muy buena, pero la respuesta es extensa, entonces intentaré sintetizarla lo más posible. Desde el año 2000, cuando me inscribí yo en GESARA, que ni sabía qué cosa eran los bonos, ni tenía nada que ver con los bonos, ni tenía idea que GESARA futuro tendría algo que ver con el tema de los bonos. Porque GESARA es un concepto, como ya lo dije, de creación de una sociedad mejor. Desde ahí ya estaban hablando que se iba a entregar fondos de prosperidad para la creación de proyectos humanitarios y de proyectos que permitieran ese cambio a nivel planetario. Y ahí me inscribí, ¿ok? En una página web donde nos pedían que nos registráramos los que nos interesaba trabajar en la supervisión y en la entrega de fondos. Entonces, ahí hablaban de que esa entrega de fondos se iba a hacer en el año 2001. En 2001 nos dijeron, bueno, miren, pasaron cosas, pero sin falta va a ser el año próximo, en 2002. En 2002 pasó lo que ya todos sabemos que pasó en Estados Unidos, en Nueva York, no lo voy a mencionar, y eso provocó un delay, un retraso de todos los planes que había por parte de este grupo que es el que está dirigiendo o encabezando el movimiento de cambio social, político, económico. Y de hecho ellos quieren utilizar como instrumento esta entrega de fondos tan grande, espectacularmente grande, precisamente para que se pueda crear este cambio social que se está pretendiendo gestar, que así va a ser, de hecho, se va a dar. Sin embargo, las cuestiones políticas, que es el pilar probablemente el más importante por el cual las cosas no se han dado, tiene una totalmente clara razón de ser que yo creo que cualquiera que piense tantito cómo están las cosas, si hay un grupo que hasta hace unos años era el grupo en el poder, ese grupo en el poder no quería permitir que aflorara un nuevo grupo en el poder con un poder económico inmenso, igual de grande que el de estos o inclusive más. Entonces, este grupo hacía todo lo habido y por haber, el grupo que existía en ese momento en el poder, para no perder su poder y control a nivel planetario. Este otro grupo estaba haciendo lo que consideraba necesario hacer para dividir esa riqueza que se podía distribuir eh, y generar un contrapeso económico al grupo en el poder. Sin embargo, recuerden que poder y economía está íntimamente ligado. Entonces, el grupo que tenía el control político, económico e inclusive militar y de otras índoles en el planeta, que de hecho eran todas las índoles, no quería que le quitaran este poder de las manos y estaba haciendo, poniendo todos los traspiés, todas las zancadillas, todos los obstáculos posibles para que el plan del otro grupo, podemos llamarle ancianos chinos y sombreros blancos, no se diera. No solo ancianos chinos y sombreros blancos, también inclusive hay seres de altas jerarquías espirituales e inclusive extraterrestres involucrados en ellos. Entonces, pasa lo de Nueva York en el 2002, todo se atrasa y comienza a haber una verdadera guerra por abajo de la mesa en el que comienza a morir gente de un lado, morir gente del otro, aunque moría más gente del lado oscuro, por llamarle de alguna forma, o llamémosle como me gusta más, no luminoso, el lado no luminoso o ausente de luz. Estaba peleando con el lado de luz y el lado de luz, peleando ahí ya era con todo tipo de elementos, incluidas armas, incluidas tecnología, incluida hackeo de cuentas, incluido hackeo de conversaciones, incluido intervención de teléfonos privados. Una guerra al estilo James Bond, ¿ok? A James Bond sabemos lo que hacía por las películas, pero antes de las películas lo que hacían los agentes reales, en la vida real, espías del MI7 o de la KGB y de la agencia como la CIA, que es internacional, todo eso pues se entera uno luego cuando salen las películas, pero en el momento que está pasando no te estás enterando. Y esa guerra lo que hizo fue ir retrasando ese reparto de fondos de prosperidad que se quería dar desde el año 2001. Bien, entonces pasa que se empieza a ir abriendo más, se empieza a ir extendiendo, y extendiendo hablo no más allá de 1000 personas. En el caso de México, por ejemplo, habían involucradas en el mercado del tema bonos máximo 1000 personas a nivel nacional. Obviamente la voz se fue corriendo y se fue involucrando un poquito más de gente, pero también mucha gente se salía porque, esto no funciona, no es cierto, nunca pagan. Pero mucha gente llegaba en plan, quiero que me paguen y sin llevar ningún contrato, sin llevar nada en la mano, se ponía y decían, es que yo soy intermediario.
Y a ver, ¿dónde está tu contrato de comisiones? No, pues no, es que no lo hicimos. Y así esperas cobrar. Pues sí, pues es que nos tienen que pagar. O sea, era gente que llegaba como quien compra un boleto de lotería, pero sin traer el boleto, ¿no? Y estaban esperando que les pagaran y iban a todas ánimas. Si había 5 operaciones en la ciudad o intentos de operación, se paraban en los 5. Muchos era gente jubilada, que no hablaba inglés, que no sabía escribir en una computadora, que no tenía idea cómo redactar un contrato. Entonces, obviamente para alguien así es complicado, es difícil el poder cobrar. Sí se hicieron operaciones de compraventa en el transcurso de los años 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, pero eran operaciones estrictamente entre entidades privadas. O sea, puede ser un individuo con una corporación o una corporación con un individuo o corporación a corporación. Sé que se hicieron, me consta que se hicieron. Por eso precisamente creí en que esto existía porque me consta que se dieron, pero obviamente el nivel de secrecía y de confidencialidad hacía que esto no llegara a conocimiento del público en general. Y obviamente las personas que participaban de una operación se desaparecían. No las volvías a ver porque pues ellos ya habían cobrado una cantidad muy grande, pues se iban del país, hasta por seguridad. Bien, pero resulta que como esto estaba muy desordenado, se crea en el extranjero este comité que se llama Comité de Redención para regular este tipo de operaciones, precisamente porque lo consideraron necesario, porque se movían cantidades de capitales muy grandes, tan grandes que si yo dijera números aquí, la gente no lo creería, y hay cantidades que inclusive no sabrían leer cómo se leen. Pero esto se detuvo en 2012 cuando en 2012 internacionalmente deciden, oye, esto hay que regularlo, hay que crear una estructura para que, como embudo, todo lo que se haga tenga que pasar por aquí, y esa estructura se le llamó Comité de Redención para regular cualquier operación que se hiciera con este tipo de bonos y posteriormente de monedas o currency. Desde que ellos tomaron el control, decían, ya en una semana, ya en 15 días, ya dentro de un mes. Pero esa cantaleta empezó en 2012, no estaba antes, porque antes no era controlado por ese grupo llamado Comité de Redención. Antes era por la libre, era si tenías la suerte de encontrarte con un comprador y tenías la suerte de enlazarte con los intermediarios correctos para encontrar a ese comprador y tú eras dueño de bonos, o viceversa, si tú eras comprador y a través de intermediarios lograbas enlazarte con los que tenían los bonos, pues podía cerrarse una operación. Sin embargo, a raíz de que se crea esta estructura que regula, controla y supervisa todo este tipo de operaciones de grandes capitales, pues la cosa empezó a detenerse. Bueno, no es que empezó a detenerse, es que se detuvo y empezaron. Todos los documentos que se quieran meter tienen que ir con este procedimiento, con estos formularios llenados, con este tipo de documentación, y se hizo una rígida estructura de recepción de expedientes para operación, que había que tener el conocimiento de cómo llenar esa documentación. No la podía llenar cualquier hijo de vecino, porque tendría que haber conocido cómo era necesario llenarlo. Porque si no lo llenaban correctamente, el expediente llegaba donde tenía que llegar, veían que estaba mal llenado y lo tiraban a la basura. Y el dueño de ese expediente no se enteraba nunca porque ellos no agarraban el teléfono y le llamaban, oiga, su expediente está mal hecho, ¿eh? No, eso no existía. Entonces, pasa 2012, 2013, 2014 y decían, no, ya, el mes que viene ya pagan. Y esa canción que dices tú, cantada por Bruce, por Judy Byton, por Max Marcy, por gente que yo los respeto, porque ellos han hecho su trabajo y han congregado a una enorme masa de tenedores que han colocado por confianza el material con ellos. Yo respeto todo lo que han hecho y sé que no depende de ellos. Sé que probablemente ellos recibían esta información semana a semana, pero al resto de la gente nos tenían así esperando de que, bueno, a ver cuándo, y bueno, me queda claro que es un viaje que ha puesto a prueba la paciencia de todos nosotros, la confianza, la fe, porque cuando los que estábamos involucrados en esto entendimos que esto era un movimiento que venía diseñado desde altas jerarquías celestiales, ahí dijimos, ok, bueno, si aquí está metida la mano de las altas jerarquías celestiales, entonces
pues hay que confiar que se va a dar cuando sea el momento apropiado. Yo empecé a meditar hace 33 años. Empecé a canalizar hace 32. Y créeme que cuando yo tenía trabajando en esto apenas 4 meses o 5 meses, un día me puse a meditar porque estaba yo frustrada de que en los últimos 5 meses que había empezado yo a trabajar en esto no había obtenido ningún resultado, a pesar de trabajar 16 horas diarias haciendo expedientes y llenando formularios para la gente que llegaba a la oficina de nosotros. Ya le había pagado el desayuno a no sé cuánta gente, ya había invitado a comer a no sé cuánta gente, porque a mí me daba vergüenza que se le citaba para cerrar una operación, para comprarle sus documentos y las cosas no avanzaban. Entonces, en compensación a la molestia de las personas, yo le decía, bueno, yo lo invito a comer ya que está aquí hace 4 horas esperando. Ok, pero llegó un minuto en el que yo ya no podía invitarlos a comer porque ya no tenía con qué. Y me puse a meditar. Y dije, bueno, ¿por qué esto no camina? ¿Por qué no sucede? Y me llegó una respuesta. Solo que la respuesta fue muy breve. La respuesta fue porque no es el momento. Y ya, eso fue todo lo que me dijeron. Y yo estaba furiosa, pero ¿cómo que no es el momento? ¿Pero cuándo va a ser el momento? ¿Pero entonces por qué trabajo tanto? ¿Pero y por qué la gente, pobrecitos, están sufriendo? Vienen, se pagan el avión, llegan hasta la capital de México, traen sus papeles, ya se les hizo el expediente y no me contestaron nada más. ¿Ok? O sea, de arriba no llegó ninguna otra respuesta. Fui a ver videntes, hablando del otro lado de la historia, y le decía a los videntes, oye, a ver, es que yo quiero saber si esto que yo estoy haciendo es real, si esto va a caminar, si habrá algún día, en algún momento en el que van a pagar lo que estamos haciendo. Y las videntes me decían, sí, tú continúa porque esto es totalmente real. Y yo preguntaba a mi voz interna y mi voz interna me decía, estás en el lugar adecuado, haciendo lo adecuado que te corresponde hacer en este momento. Pero era desesperante, Nikki. Yo lo entiendo a la gente que esté desesperada, decepcionada, que digo, esto es una estafa, me contaron un cuento chino. Lo puedo entender porque teniendo fe, yo tenía mucha fe de que estaba metido en el lugar correcto. Muchas veces lloré 4 horas, bueno, no muchas veces, pero por lo menos al tercer año me puse a llorar como Magdalena de desesperación, de frustración, ay, de decir, Dios mío, ya llevo 3 años dedicado a esto y no ha pasado nada. Volví a consultar en meditación y la respuesta que llegó fue la misma, aún no es el momento adecuado. Y yo desesperada, pero ¿por qué? ¿Por qué no me dicen algo más? Y no me decían nada más. ¿Ok? En esos años, muchos de nosotros, de los que estábamos involucrados en esto, que hicimos grandes amistades, hubo gente que perdió la familia, hubo gente que la esposa lo divorció porque dijo, tú crees en ese cuento chino, te allá empeñaste hasta la camisa para mantenerte trabajando en el tema de los documentos, a otros los hijos les dejaban de hablar porque el papá ya no tenía dinero para pagar el colegio de los niños, porque estaba metiendo dinero, tiempo, trabajo en el tema de los documentos. Entonces, vi a mucha gente caerse, vi a gente morirse de la depresión. Hemos perdido, y digo hemos porque somos muchos que hemos lamentado la pérdida de buenos amigos que estaban involucrados dentro de este mismo tema y que se fueron porque no aguantaron la presión, porque no aguantaron la desesperación, porque sintieron que la vida los había burlado al dedicar tanto tiempo a esto y no tener resultados concretos. Eso suena de verdad, porque he escuchado a mucha gente decir, en mi país se murieron tantos y nunca pudieron esperar para esto. Así que esto, esto es de verdad. ¿Es esto de verdad para que la gente siga teniendo esta experiencia, esta esperanza? Porque al parecer ya no es grupos que esperan por esto, sino que se refiere a una humanidad, Isadora, se refiere a una esperanza no de un país, sino planetaria. Correcto, correcto. Cuando dimensioné en qué estaba metida, fue hasta el año 2014. En el año 2014, que yo ya llevaba 2008, 2009, 2010, 2011, perdón, fines de 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, yo llevaba 6 años. Un día descubrí que Saint Germain tenía que ver con esto y ahí fue cuando lo descubrí
leyendo las publicaciones de un grupo muy fuerte en Canadá. De ahí fue cuando dije, si Saint Germain está metido en esto, con certeza esto es real y con certeza esto va a avanzar. Y esa literatura que llegó a mis manos por la computadora no solo decía que Saint Germain estaba metido, estaba diciendo que Saint Germain había recibido órdenes del Maestro Jesús y que Jesús estaba siguiendo órdenes del Creador y que el Creador había dado la orden de que estos fondos debían de entregarse a la humanidad, a las personas que ya habían sido seleccionadas para recibir estos fondos, porque esas personas era parte de su misión el entregar estos fondos para la realización de proyectos humanitarios, porque esas personas iban a saber cómo utilizar esos fondos para crear el cambio a nivel planeta. Y tienes toda la razón, Nikki. Esto ya no es el cambio de la vida de las 16.000 o 20.000 o 100.000 personas que están involucradas en esto a nivel mundial, sino que habla de un cambio planetario, un cambio a nivel de humanidad. Y precisamente por eso ha habido tantos obstáculos, porque recuerden que donde hay luz, siempre aparecen los que son ausentes de luz, que no me gusta decir la otra palabra. Entonces, estos que son ausentes de luz, si están viendo que se está gestando una revolución planetaria, una revolución humanitaria, obvio que estos vienen y ponen todas las zancadillas y por haber, empezando por romperle a la gente el corazón, la interesa de decir, no va a pasar en tanto tiempo, y a ver cuántos se caen de rodillas al suelo y dicen, mando esto muy lejos, a la goma, porque esto no sirve, no funciona, no existe, no sé qué, y la gente se desencantaba y largaba el tema y se iba. De los que empezamos hace 15 años o que tienen más años en esto, créeme que de ese grupo queda relativamente poca gente. O sea, no sé, si yo conocí 1.000 personas el primer año y conocí a lo mejor 500 el segundo año, de esas 1.500 ahorita han de quedar, ¿qué te gusta? 100. Todos Claro. los demás largaron el tema y se fueron, porque sí fue una carrera contra el desespero, una carrera contra la frustración, una carrera contra el no tener un peso en el bolsillo, porque si estabas trabajando solo en esto y no tenías ingresos, pues entonces vivías literalmente con apoyo divino. Entonces, sí hubo casos muy dramáticos. En ese paréntesis que hiciste de Saint Germain, yo conocí a una persona que lo aprecio, le mando muchas saludes porque lo escuché muchas noches hablando de una manera irreverentemente creíble de que él era prácticamente el ser donde Saint Germain había reencarnado y que al igual algún pariente estaba listo para abrir puertas en esto. Y quizás por ahí he escuchado a otras personas decir este mismo rol, porque pareciera que fuera una película de ciencia ficción, pero es como si estuvieran líneas de tiempo metiéndose y seres reencarnando que existían siglos atrás, ¿no? Es como hablar de los extraterrestres es tan simple como hablar de un compañero que es ingeniero o arquitecto, excepto que uno tiene una evolución y un estudio más preparado y que viene de otras vidas donde todavía a nosotros nos toca ir a esas vidas consecuentemente. Sin embargo, me refiero a que estos seres que tienen esta alcurnia, estos nombres de Saint Germain por ejemplo, el mismo Jesús, como tú hablas, y todos estos, eh, la alianza, aquella que inició, que te gusta tanto, el bisabuelo de Laura Eisenhower, el presidente Eisenhower, quien trajo en el 1942 y dijo que fue presentado con estos extraterrestres, los cuales se hizo el intercambio allí de tecnología avanzada que la usan ahora, supuestamente se esconden detrás de eso las bases subterráneas donde hay tantas ciudades intraterrenas y seguimos con el cuento de pensar que ahí abajo solamente hay animalitos, sin embargo que hay unos animalitos bien duros, pero mi pregunta va, entonces estamos en líneas de tiempo o tenemos todos estos seres reencarnando o todos estos seres entran en los cuerpos de estas personas para identificarse bajo nombres de personas como Saint Germain o hay gente que dice yo soy arcángel, hay otros que dicen yo soy el ángel San Miguel y el otro dice San Gabriel y otros dicen somos
pleyadianos, el otro arturianos. O sea, ya no, ya para nosotros es como simple no escuchar, soy de Perú, soy de Italia, soy de España, soy de Argentina. Es normal. ¿De dónde? No, de Sirio. ¿De dónde? Andrómeda. No, vengo de la Antártida porque vengo mezclado con los seres de la Antártida, ¿no? O somos antinazi. O sea, eso es lo que se escucha básicamente en este recreo de esta película de ficción parece que es una ciencia ficción, pero es una realidad. Lo que has tocado es un tema súper interesante que tiene muchas aristas y evidentemente desde 1948, cuando George Adamski fue reconocido como el primer hombre que entró en contacto con seres extraterrestres y conversó con ellos y que recibió un premio de la presidencia de los Estados Unidos y recibió, no un premio, un reconocimiento, perdón, y que también recibió un reconocimiento, una medalla por parte de la reina de Holanda y que este hombre lo borraron porque dime quién habla de él actualmente, ni siquiera Maussan. Desde que él dijo esto, pues sí han ocurrido muchísimas cosas y los extraterrestres empezaron a intervenir en la Tierra, aunque ya habían unos que estaban interviniendo desde hace muchísimo tiempo. Hay unos extraterrestres que vinieron a la Tierra e intervinieron en el planeta desde hace 400.000 años, hay otros que vinieron incluso antes, pero de esos no tenemos la menor idea, aunque quedan restos, porque por ejemplo Sacsayhuamán o algunos grandes monumentos históricos que están en Sudamérica, está clarísimo que no fueron hechos por las manos del hombre. Eh, pero ahora en el siglo XX, el primero que firmó contratos con extraterrestres pues, fue Hitler. Después efectivamente se los presentaron a Eisenhower, como bien cuenta su nieta Laura Eisenhower, que además la admiro y la respeto por el valor que tiene de decir todo lo que dice. Mis saludos para ella, ojalá, aunque aquí estamos hablando en español, pero bueno, tú que la conoces se los das. Mis saludos y mis respetos. Y estos extraterrestres que son del lado de la luz están trabajando bajo órdenes del Creador, a través de recibir órdenes del Maestro Jesús. Dicen ellos que Jesús es su jefe. Pero la misma historia de las películas de la Guerra de las Galaxias, así como existe el lado de la luz, existe el lado de los ausentes de luz. Y también se acercaron a la Tierra civilizaciones extraterrestres que fueron las que empezaron a meter mano contraviniendo las leyes universales, porque existen leyes universales y hay una especie de ONU galáctica, que es el que es conocido como el Consejo Galáctico, que pone reglas, pero yo creo que a veces se le olvida supervisar de que se estén cumpliendo en todos lados. Y como la Tierra está perdida ya al fondo de un brazo de la galaxia, pues aquí estaba pasando un soberano relajo. Hasta que cuando explotan las bombas nucleares, de allá del Consejo Galáctico, dice, oye, ves a revisar qué está pasando allá en el planeta Tierra, porque nos llegó hasta acá la vibración de que ahí explotaron bombas atómicas, y entonces llega un comando que viene a supervisar qué está pasando aquí, y se empiezan a dar cuenta del relajo que había, y obviamente ellos sí veían entrar y salir naves espaciales del planeta que no estaban autorizadas a estar acá porque tenían que haber tenido autorización de la ONU Galáctica, que es el Consejo Galáctico, y no había tal autorización. Entonces estaban todas estas razas contraviniendo intereses, que eran grises, dracos, nagas, creo que incluso había de estos que parecen chapulines, saltamontes, ¿ok? Pero son unos saltamontes como de 3 metros de alto, o sea, nada agradable de encontrarte con uno de esos. Y ellos comienzan a intervenir, a buscar poner orden. Y se presentan ante algunos gobiernos, y los gobiernos no les hicieron ningún caso y dijeron, aquí los que mandamos somos nosotros, y los otros, los que venían de parte del Consejo Galáctico, dijeron, a ver, es que la Tierra no es de ustedes, la Tierra es patrimonio universal, ni siquiera de nuestra galaxia, sino es patrimonio de este universo. Se supone, según el libro Durantia, que fue canalizado, que cada universo tiene 100.000 galaxias, de las cuales en todas ellas hay mundos habitados. Entonces hagan cuentas de cuántas civilizaciones hay solo acá. Pero tú tocas un punto muy importante y es estos seres que dicen llamarse el Arcángel Miguel, que dicen ser el Arcángel Gabriel, que dicen ser San Germain, ¿cómo es posible que estén si San Germain vivió hace mucho? Ok, bueno, hay que partir de que la reencarnación es un hecho, y me atrevo a decirlo con todas las letras. El problema es que muchas personas no fueron educadas, bueno, ninguno de nosotros, yo tampoco, fuimos educados bajo el concepto y creencia de que la reencarnación existe, pero actualmente hay tantísima información sobre el hecho de que la reencarnación es un hecho, valga la redundancia,
que basta leer las fuentes adecuadas para darte cuenta que hay suficiente material que respalda que la reencarnación existe. Entonces, hay seres que alcanzaron la iluminación y pudieron ascender, como el caso del maestro Saint Germain, no de ahora, sino desde hace siglos atrás, pero que ellos han seguido regresando a la Tierra en servicio a la humanidad. Y actualmente, según tengo entendido, no sé si esto es cierto o no, pero tengo entendido que fue nombrado Saint Germain el avatar o regente planetario. Perdónenme los que sí hay otro regente planetario, pero bueno, eso me fue dicho. Yo no sé si es cierto. Lo que sí sé es que varios están respaldando el hecho de que el maestro Saint Germain está involucrado en el tema del reparto de los fondos de prosperidad directamente y personalmente para asegurarse de que esto camine y funcione. Obvio que los del otro lado, los ausentes de luz, han estado fastidia y fastidia todo lo que se puede y poniendo todas las trabas posibles para que esto no se dé. Ahora que Saint Germain vino a tu programa, bueno, pues pudiera ser, no sé, yo no sé quién fue que vino, cómo se llamaba el que vino, que dijo que él era Saint Germain. Saint Germain es un ser que tiene la capacidad de transmutar la materia, por tanto, él puede verse hoy rubio de ojos azules y de cabello largo y mañana verse como un taxista negro de Haití, porque él domina. Te corrijo que no dije nunca que vino a mi programa, Ah, sino ok, que pero ¿qué conversaste con? hablé en el teléfono con él y él dice ser la persona que dice ser. Ya. Wow. Bueno, a mí me queda muy claro que no hay un maestro ascendido en la Tierra ahorita, hay muchos, muchos, muchísimos, por lo menos hay 144.000, y además de esos 144.000, hay por ahí 2, 3, 4 que son de otra talla, seres mucho más grandes aún, que han venido en servicio a la Tierra, igual que los 144.000, y que estos maestros ascendidos vienen con una misión y un servicio muy claro, muy concreto que les ha sido ofrecido, porque no es obligatorio, ha sido ofrecido y ellos lo tomaron por parte de jerarquías superiores. Yo sí creo que Saint Germain esté aquí ahora, tendría que ponerme a meditarlo para saber si sí o si no, pero yo creo que sí. Yo creo que si miles de seres creen que efectivamente él es el que está liderando este movimiento de reparto de fondos por órdenes del creador y que además personas con inteligencia y con preparación, como por ejemplo Miskili Usuria, sin demeritar a todos los demás, como muchos otros que estamos involucrados en esto, y decimos, sí, sí lo siento y lo siento aquí y lo vibro real, de que efectivamente San Germain está involucrado en esto y que efectivamente lo que se pretende en la Tierra es la reinstauración del plan divino planetario. Entonces no me extraña nada que esté él. Ojalá que la persona con la que hablaste, uy, qué honor, haya sido el maestro Saint Germain. También creo que hay gente que pues le patina un poquito y que dice de repente, es que yo soy la Virgen María, es que yo soy el Arcángel Gabriel, es que yo soy no sé qué. En el estado de en México, en la zona centro, había un pueblo donde había un grupo de gente que todos ellos decían que era el arcángel San Miguel, el arcángel San Gabriel, la Virgen María, este santo no sé qué y santo no sé cuántos, y tenían a todo un pueblo esclavizado. Ese lugar ya se borró del mapa, se quitó, creo que entró la policía y puso orden porque era un grupo de gente que con pretextos religiosos estaban esclavizando a cerca de 30.000 personas. O sea, era una historia bastante escabrosa. Pero bueno, en síntesis, los maestros ascendidos pueden efectivamente ocupar el cuerpo que ellos decidan o pueden inclusive crearse un cuerpo holográfico que parezca real para aparecer aquí en Tierra. Para ellos implica un desgaste energético enorme, pero alguien con el nivel energético y con el nivel de preparación y de ascensión que tiene el maestro Saint Germain, él ya demostró en el pasado que para él eso no era imposible y se dice que ha estado presentándose todos los siglos con diferentes nombres, ¿no? Bueno. Y sí, sí hay diferentes líneas de tiempo y se supone además que hemos cambiado de línea de tiempo por lo menos 10 veces en los últimos 20 años. Ah, imagínate cuántos reencarnados existen y caminan por nuestro lado y no nos damos cuenta, porque así pasa con los extraterrestres y los clonados y con todo esto también de las candidaturas que no vamos a ir allí. Sin embargo, mi última pregunta para poder dejar a Isadora Adams que vaya un rato porque tiene que volver, ella sabe que vuelve. Gracias. Qué significa esto que se llama y que
Bueno, se supone que es un personaje misterioso porque se supone que es una especie de asesor de los sombreros blancos en tema militar y estratégico y logístico. Y se supone que Q es la gran mente detrás de cada uno de los pasos que ha dado la Alianza de la Tierra. Pero hay otra versión que dice que no es una persona, sino que es un grupo de personas que crearon una entidad que se dedica precisamente a estudiar todo lo que está ocurriendo, que tiene además fuentes de información extraordinarias. Me refiero tecnológicas, terrestres y no terrestres también, y que ellos son quienes trazan la logística y la estrategia de toda índole para el grupo de la Alianza Terrestre. Y obviamente está relacionado, según Trump, con el número 17, según Mr. Donald Trump. Entonces, aunque en Brasil, en portugués sea una mala palabra, se supone que es un grupo altamente entrenado, militarmente, estratégicamente, y que son los que actualmente tienen la batuta de la logística y estrategia militar de la Alianza Terrestre. Y obviamente tienen el ojo puesto y centrado en Estados Unidos. Ay, caramba, Isadora Adams, qué bueno, qué gusto, qué agradable tener una persona como ella, porque el conocimiento no se compra ni se vende, se nace y se construye, y para eso hay que tener un camino. Yo estoy tan agradecida que le hayas contado todo esto al público que nos está mirando en este momento. Igualmente, agradecerle a todos porque sabemos que mucha gente ha escuchado tus palabras con mucha seriedad porque saben que el GESARA es muy importante para el planeta, para el mundo, para la ciudad, para el pueblo, para el grupo, para las oportunidades, cuando se hace correctamente. Isadora Adams, gracias por haber estado aquí, qué gusto. Gracias a ti, Nikki. Namaste, muchísimas gracias. Gracias, gracias, gracias. Tú eres un alma llena de luz que está ayudando a brindar una comunicación adecuada, una información adecuada a la gente. Yo me considero en servicio a la Alianza Terrestre. Obvio que no estoy anotada en ningún lugar como parte de la Alianza, pero yo me apunté y digo, ya a mí me gusta servir y creo que mi servicio está justamente por la parte de la comunicación. Y todo esto que te dije no es una eh, información exclusiva mía, sino es información que está en las redes, pero hay que tirarse 30 y tantos años leyendo, investigando todos los días para poder tener el hilo por aquí, el hilo por allá, el hilo por allá, y leyendo distintas fuentes y sobre todo teniendo el criterio de elegir esta fuente es basura, esta fuente es desinformación, esta fuente no sirve, y pudiendo elegir con los años, estas son las fuentes que sí son reales y que sí son fidedignas y que sí son confiables. Porque ese es el tema, que en Internet hay tanta información que para poder distinguir esta sí sirve y esta no sirve, hay que formar tu propio criterio. Por último, a la gente que está escuchando, yo le quiero recomendar que utilice su propio discernimiento. ¿Cómo utilizar tu discernimiento cuando escuches gente diciendo cosas o leyendo cosas en Internet? Consúltalo con tu corazón y consúltalo con tu mente. A lo mejor tu mente te va a decir, ay, ¿cómo? Eso es imposible. Pero tu corazón te va a decir, eso es cierto. Y al revés, hay cosas que las vas a escuchar con tu mente y en tu mente te va a sonar lógico y tu corazón te va a decir, eso es mentira, no lo creas. Entonces, ese es el discernimiento, es poder hablar y preguntarle a tu voz interna cuál es su opinión. ¿Es verdad? ¿No es verdad? ¿Hago caso de esa información o no? Qué bueno. Y por eso hay que redimirnos. Esa palabra es tan valiosa. Redimirnos con nuestros familiares, redimirnos con el de al frente, con los vecinos y parar de pelear en nuestras mentes y físicamente porque se acabaron ya esos tiempos pasados. Déjame hacer un último comentario. Acabas de decir algo hermoso. Precisamente con un amigo común, con Mauricio, cierto amigo común de nombre Mauricio, yo le decía, ¿te das cuenta que coincidencia que el nombre de este movimiento y comité que va a pagar sea redención? Cuando redención hace referencia al verbo redimir, y esto efectivamente va a ser una redención, pero para la humanidad, en el sentido
de que después de miles de años de estar en esclavitud, incluso sin saberlo, porque actualmente estábamos en esclavitud o aún estamos en esclavitud, ya los que decidimos pasarnos a Quinta D, pues ya nos liberaremos de la esclavitud, pero el común de la humanidad, sobre todo los que están dormidos, están en esclavitud aún. Y estos recursos vienen precisamente para abrir las puertas de la liberación, para crear un nuevo sistema educativo, un nuevo sistema de trabajo, un nuevo sistema social, para que la gente viva con principios, con honestidad, con verdad, con justicia, con equilibrio. Y eso es una redención, es redimir a la humanidad, no los bonos. Los bonos son papelitos, son el pretexto. Pero lo que realmente se va a redimir es a la humanidad y se le va a entregar la libertad. ¿La libertad de qué? De la ignorancia, en primer lugar, para que puedan tomar conciencia de quién son, de que somos seres multidimensionales. Por eso los maestros pueden ir y venir de otros planos y estar aquí. Pero bueno, y esa es una de las cosas que se van a enterar. Sí, Muchísimas gracias, Miki. Muchas, muchas gracias. por eso es que muchos estaban allí escondidos en el partido de Colombia-Uruguay. Señores, no peleemos, que la vida es más fácil que eso. Hay que jugar la vida, no hay que pelear la vida. Son dos cosas muy diferentes para poder terminar redimidos, con amor. Gracias, gracias, gracias a todos. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Nada más, buenas. Que sigan teniendo lindos días. Gracias.